Gracias a todos nuevamente por estar aquí conmigo. En la última correspondencia, perdón, en el último audio, quinto, comienzo con este que es el sexto. Estaba por comenzar en cuáles son los artículos o cuáles son aquellas enmiendas que se deberían hacer a la Constitución creada en 1999 y todo basado en las experiencias vividas yo, mi familia, mi padre, etcétera, en los tiempos transcurridos desde la década de 1980 hasta la presente. Primer artículo, primer agregado, primer adendum. Señor presidente, debemos crear una constitución humanista y no llamarle socialista. Esta última pudiese tener una connotación negativa en muchos, pues no entienden la palabra socialista. Algunos la confunden con comunista. La palabra humanista es más grande, abarca más. Llamemos la nueva constitución humanitarismo del siglo XXI. No solamente del siglo XXI, sino de todos los venideros, pues el humanitarismo se define como sensibilidad al hombre o compasión hacia los más indefensos. El humanitarismo cruza fronteras, cruza la capa del planeta, concientiza a las masas humanas con sentido común. Serviría para convencer más efectivamente a ese 90% de la población. Todo está abarcado en este concepto. Bajo este principio humanista se debe crear las demás leyes. El socialismo está dentro del humanitarismo. Hemos pasado por socialismo, hemos pasado por comunismo, hemos pasado por capitalismo y ahora pudiésemos crear otro movimiento, el humanitarismo. ¿Por qué no crear otro movimiento político y más humano y que represente lo que somos, seres humanos? El humanitarismo tendría un poco de cada ismo, pero todos se centrarían en el humano, en el ser humano. Por ejemplo, una persona considerada ciudadana del mundo respeta y tiene un poco de cada cultura o país en donde éste ha vivido. Si se le pregunta a esta persona de dónde es, tal vez tenga una respuesta definida, pero tendrá otra más arraigada en su conciencia y la razón es porque ha obtenido de cada país lo positivo de este y ha desarrollado otra personalidad. Esto es una analogía y lo mismo se aplica a este nuevo movimiento humanista que siempre ha existido, pero no se le ha dado el rango que merece. El humanitarismo se encargaría de la contaminación ambiental. Cruzaría fronteras, como dije anteriormente. Las violaciones y los atropellos existen porque este término no está arraigado en el consciente colectivo. Hoy día la conciencia noble o ética pareciera no existir. Es más notorio todo lo contrario. Como dije en un escrito, los cambios que ahora Venezuela está enfrentando tomarán años en la conciencia colectiva. Los problemas deben solucionarse radicalmente sembrando semillas de principio y de ética en la conciencia del venezolano. Estas semillas tomarán años para desarrollar y fortalecerse, para luego apoyar los futuros frutos de la sociedad. El primer fruto deberá ser un nuevo hombre o una nueva ideología, el humanitarismo. Se debe por lo menos sembrar la semilla de este concepto en la nueva constitución. Con el humanitarismo se acaban las ideas políticas de izquierda y de derechas. Se busca verdaderamente una integración y una reconciliación humana justa ante el hombre y ante Dios. Usted dijo en una oportunidad y después del referéndum que tal vez Venezuela no estaba lista para un socialismo. Más bien creo que ahora está confundida, manipulada y mal informada. Pero sí está definitivamente lista para lo humano. ¿Quién no estaría de acuerdo, no solo en Venezuela, sino en el mundo, que lo humano debe estar por encima del dinero, de la política, de los intereses individuales sobre los colectivos? Todo el mundo estaría de acuerdo. Usted sabe, pues ahora tiene el ejemplo con Colombia y el cambio y el canje humanitario y observe todo lo ocurrido. No hay ética,
no hay principios, hay envidia, hay egoísmo, ya que lo humano está por debajo de todo esto y la historia está llena de estos hechos. Señor presidente, segundo cambio. Agregar en el preámbulo de la Constitución como importante o punto previo a toda la Constitución que la ética debe predominar en todos los principios básicos de la Carta Magna. ¿Será que se pudiese muy sutilmente agregar los mandamientos de Dios y que supuestamente la religión católica, sin herir y sin juzgar, en su totalidad practica? Es decir, nombrar muy sutilmente en este preámbulo las acciones éticas de no robar, de no matar, respetar al prójimo, etc., como puntos bases a los artículos que se redactarán. Estos principios o mandamientos no son puntos sociales, sino más que eso, son puntos humanos. Este tipo de preámbulo más explicado y como precedente a la Constitución a reformar, ayudará a que el 90% de los sacerdotes o del gremio católico puedan de distinta manera aceptar los cambios que supuestamente ellos ya practican, y obviamente ayudará hasta que la Iglesia, que es otro poder mundial, representado por un 90% común de sacerdotes, o tal vez, con respeto lo digo, sin principios ético-morales, acepten una propuesta que ya profundamente ha sido dada a la humanidad desde hace siglos y que este segmento trata de erradicar en otros. Hay que caminar lo que se pregona, con una constitución ética y con mandamientos o preceptos mundiales de respeto, de compasión. Todo lo que se agregue, cualquier ley que se crea, tiene que estar basado bajo estos cimientos. De esta manera, el gremio también de la religión aceptará públicamente, evitando conflictos y tal vez violencias. Ya el día de la votación, y por ser el voto secreto, los que tengan conciencia votarán por el bien y los que no por el mal, el libre albedrío. Sin embargo, públicamente aceptarán la reforma, pues el preámbulo estará proyectando los principios que este poder desea radicar en la mente de los creyentes. El 10% de los sacerdotes no comunes siempre estarán de acuerdo y votarán a favor de la reforma, pero lo interesante de este punto es que habrá algunos que pasarán al bando del 10%. Y usted dirá, ¿por qué estoy hablando sobre esto? En otro orden de ideas, aunque dentro de este mismo numeral, debo decir que puedo ver esto con más claridad, pues a mi familia y mi persona vivido la violación sexual de un hermano por un cura de este gremio. Nunca tuvimos justicia. No estoy hablando con venganza ni con resentimiento. Mi hermano sufrió en su infancia y en parte de su adolescencia. Ellos no tienen idea del mal que hacen con esta práctica pedófila. Pero con el correr de los años hemos entendido que son humanos, como también hemos aprendido que algunos pregonan lo que no practican. Ahora tal vez, si los principios básicos religiosos, humanos y socialistas son llevados a un rango constitucional, este gremio de sacerdotes inescrupulosos, y respeto lo digo, no solo deberá ahora respetarlos, sino practicarlos más profunda, íntegra, humana y ahora legalmente. Tercero, señor presidente, necesitamos enfatizar la ética y los buenos principios en la Constitución de alguna manera, pues si no las leyes quedarán escritas solamente. La ética ayudará a una buena administración de justicia. Tal vez es una utopía lo que sugiero, pero es necesaria. Con ética los problemas son menores. Sin ética los problemas no solo son mayores, sino peores. Se debe practicar una política con principios éticos, tal y como se dijo en su discurso del 2 de diciembre, cuando usted aceptó la derrota. Lo felicitamos por ello, pero hay que enfatizarlo. Este tipo de política practicada sin ética es la que actualmente durante tantos años
se ha estado practicando en este planeta y es la que está causando la autodestrucción del hombre en muchos ámbitos. Creo que esto no se puede dejar a un lado. Como dije anteriormente, hubo una abstención de 3 millones y yo soy uno de esos 3 millones representando al bando de los independientes. Los independientes escogen un candidato cuando estos puedan con libertad oír, intuir y así escoger incondicionalmente a un candidato con principios éticos morales de su preferencia. Yo, como independiente, escogería siempre un candidato con principios y ante todo amor hacia el prójimo. La violencia entre lo ético y lo no ético fue lo que volvió a ganar. Necesitamos enfatizar la ética para que ésta siempre sea la ganadora y de esta manera desarrollar nuestros pueblos más elevadamente. Termino aquí mi quinto video.